En los tiempos del rey Carlos III, la Sierra de Ronda era una zona sin apenas cortijos, sin molinos, sin carreteras. Día y noche reinaba el silencio, solo interrumpido por el dulce canto de los alegres pájaros, el zumbido de las laboriosas abejas cerca de la colmena, el rumor del agua cristalina en una fuente, el croar de las resbaladizas ranas, el siseo de las hojas de los árboles agitadas por alguna ráfaga de viento, o el fragor de los truenos cuando, de vez en cuando, rugía la tormenta. Era un silencio muy sabroso, generoso, incluso oloroso. El tomillo, el romero, los pinos y miles de florecillas inundaban el aire con sus deliciosos aromas y pintaban el campo con sus bellísimos colores. Todo invitaba a pasear por los estrechos caminos que surcaban la serranía. Todo invitaba a disfrutar de aquel silencio y de aquellos exquisitos aromas que regalaba la naturaleza. Todo invitaba a desplazarse por allí, pero casi nadie lo hacía. Cuando la sierra estaba más tranquila que nunca, corrió una noticia entre la gente que vivía por la comarca. Un terrible bandolero, con una banda de hombres armados, salía al encuentro de quienes se movían por la zona y los atacaban robándoles todo lo que llevaban. ¡Es un bandido peligroso!, decían quienes no lo habían visto. ¡Malvado!, comentaban todos los que habían oído hablar de él en cualquier taberna. Dice que la sierra es suya y que quien quiera pasar por ella tendrá que pagarle, comentó uno que se había encontrado con él en un camino por el oriente y podía contarlo todavía. ¡Hay que hacer algo para detenerlo!, gritaron muchos, verdaderamente asustados ante la presencia de aquel bandido y su banda en aquellos lugares. La gente pacífica como nosotros, que no hacemos daño a nadie, necesitamos la ayuda de los guardias. ¡Tienen que prenderlo y meterlo en la cárcel!, fueron a chillar ante la casa del gobernador de Málaga. El gobernador ya sabía lo que estaba ocurriendo y había enviado a algunos de sus mejores hombres a buscar al bandido, pero este y los suyos conocían cada escondite, cada cueva, cada rincón de la sierra y siempre desaparecían cuando los guardias salían a buscarlos. Son invisibles, señor gobernador. Huyen como conejos en cuando saben que estamos cerca. Es imposible cogerlos. Nunca dejan huellas de su paso. No podremos cazarlos jamás. Su cabecilla es muy listo. Y vosotros sois muy torpes. Ni el bandido ni sus hombres son fantasmas, y mucho menos ángeles. De modo que ya podéis ir enterándoos de cuáles son sus familias y de dónde viven. Os pondréis a escuchar en todas las puertas de Málaga y de Ronda, en todas las esquinas, en todas las fuentes, en todas las tabernas, en todas las fondas, en todas las casas donde puedan hospedarse. No quiero veros ni oíros más hasta que vengáis con noticias sobre ellos. Unos bandidos tan peligrosos como esos no pueden burlarse de la justicia, sobre todo el cabecilla. Por cierto, ¿cómo se llama? No lo sabemos. Unos dicen que Juan, otros que se llama Curro, pero la mayoría lo conoce como el bandido de Zamarrilla.
¿Qué tonterías me estáis diciendo? Nadie se llama Zamarrilla. La zamarrilla es una planta. ¿Y si fuera el nombre de su pueblo? Preguntó un guardia novato. Buena idea, muchacho. Tú llegarás lejos. Preguntad por todas partes. Quiero que os enteréis si existe algún lugar, alguna aldea, algún ventorrillo, algún molino, alguna hacienda, cualquier ruina que se llame así. ¡Rápido! Los guardias se pusieron a buscar por todas partes, por la sierra, por Ronda y los pueblos alrededor, incluso por Málaga. Revisaron todas las calles, todas las plazas, todas las iglesias, cualquier sitio donde se reuniera gente. Iban disfrazados, vestidos como cualquier vecino del lugar, para que nadie desconfiara de ellos. Después de visitar varios pueblos, el guardia novato llegó hasta Igualeja y se puso a escuchar por todos los rincones. Era todo oídos, no se perdía detalles de cada conversación. Pues yo creo que Juan es bueno, decía una anciana. El otro día me dio dinero para pagar mis deudas, y eso que tenía muchas. Pues ya no tengo ninguna. Es la única persona que me ha ayudado en mi vida. Con dinero robado, quitándoselo a los demás por medio de armas. Es un bandido, aunque reparta algo de lo que roba entre los pobres. ¿Habéis visto sus brillantes armas, sus ropas de seda, las mantas de sus caballos, esos sombreros que usa para distinguirse de los demás bandoleros de su grupo? Va siempre elegante porque tiene una novia en Málaga. ¿Así? ¿Dónde? El guardia joven se enteró así de que el bandolero visitaba de vez en cuando a su novia, que vivía por la zona de la Trinidad. Pocos días después, Zamarrilla, solo vestido con su camisa y su pantalón más limpios, su sombrero nuevo de ala ancha, sus mejores botas de montar, tan elegante como siempre, y con una rosa blanca para regalar a su novia. Entró en Málaga por el camino de Antequera. Estaba ya todo bastante oscuro y pensaba que nadie lo vería. No se imaginaba que el guardia joven, con un numeroso grupo de guardias armados hasta los dientes, lo estaban esperando. Zamarrilla permitía que su caballo marchase al trote, sin atosigarlo, y enseguida se dio cuenta de que algo iba mal. No se oía absolutamente nada, como si todos los animales de los entornos se hubieran escondido asustados por algo. Y no era por él. Estaba en peligro, pero era joven, fuerte, ágil y más listo que el hambre. Se bajó del caballo y le dio una palmada en las ancas para que siguiera avanzando solo, mientras que él se escondía entre unos árboles próximos al camino. No tuvo que esperar mucho rato. Unos minutos más tarde, los guardias salían de su escondite y, después de perseguir al caballo durante unos metros, lo detuvieron. Es el caballo, pero el jinete ha desaparecido. Zamarrilla se había escapado, corriendo en la oscuridad, hasta llegar a una ermita, donde se encontraba una preciosa imagen de la Virgen de la Amargura, a la cual todos los habitantes de la zona tenían mucha devoción. Sin pensarlo dos veces, el bandido entró en el pequeño templo, miró a la Virgen y le pidió por lo que más quisiera que se compadeciera de él y lo salvara de los guardias. No había hecho más que esconderse en el camarín de la Virgen, debajo de su manto,
cuando llegaron los guardias. Tiene que estar aquí dentro. No ha podido ir más lejos. Todos adentro. No dejéis ni un rincón por mirar. No tiene escapatoria. Zamarrilla por primera vez en su vida sintió miedo. No le importaba morir. Todos tenemos que morir algún día, pero sí le importaba estar preso en una cárcel. Él era un hombre que necesitaba vivir en libertad, a ser posible en el campo. Así que, acordándose de las oraciones que había aprendido de pequeño, rezó a la Virgen con todas sus fuerzas. Y por mucho que buscaron y rebuscaron por la ermita, los soldados del gobernador no lo pudieron encontrar. Saliendo de allí, cerca del amanecer, con las manos vacías. Zamarrillo abandonó por fin su escondite, debajo del manto de la Virgen, y como había perdido su caballo, su dinero y sus armas de fuego, no tenía nada que ofrecerle. Entonces cogió de su zurrón la rosa blanca que llevaba para su novia y se la puso a la Virgen sobre el pecho. Claro, como no llevaba ningún prendedor, ningún alfiler, ningún imperdible, no se le ocurrió otra cosa que clavársela con el puñalillo que llevaba escondido en una de sus botas de montar. En el mismo instante, la rosa, que era blanca, empezó a cambiar de color, hasta que se hizo completamente roja, mientras que él, maravillado, caía de rodillas y sentía que sus ojos se llenaban de lágrimas. Dice la leyenda que poco tiempo después, Zamarrilla se hizo monje de un monasterio de Antequera y que una vez al año bajaba hasta Málaga para rezar a los pies de la Virgen que lo había salvado de la cárcel y posiblemente de la muerte. Cuando pasaba por los jardines de teatinos, pedía una flor rosa roja para llevársela como ofrenda a su Virgen. Y así pasaron muchos años, hasta que, siendo anciano ya, cuando iba a ver a la Virgen con una rosa roja en la mano, fue atacado por un bandido que le clavó un puñal. Desde el suelo, Zamarrilla levantó la rosa roja, dirigiendo hacia la ermita que se veía muy cerca, para ofrecérsela por última vez a la Virgen que lo había salvado. Entonces comprobó que la rosa se iba volviendo blanca poco a poco, hasta alcanzar el color de la nieve. Supo en ese momento que la Virgen lo había oído y que de pronto estaría con ella, esta vez para siempre. Zamarrilla, dicen, se murió con una sonrisa de felicidad en los labios. Pronto, muy pronto, la gente empezó a llamar a la imagen de la Virgen que se veneraba en la ermita donde se escondió el bandido como Virgen de Zamarrilla, nombre con el que se la sigue conociendo hoy. La leyenda del bandido Zamarrilla es muy conocida en Málaga, aunque circula en varias versiones diferentes. Puede localizarse en las Conversaciones malagueñas de Cecilio García de la Leña. También la aborda Julián Sesmero en los barrios de Málaga.